Bien, estamos dando respuesta a una refutación de nuestros hermanos Jonathan y Carlos en relación al calvinismo, y estoy yo acá en videos breves, ¿no es cierto?, y precisos, dando respuesta a distintas opiniones o refutaciones que ellos intentan dar al calvinismo. En esta ocasión vamos a escuchar un fragmento que me parece bastante interesante. Vamos a escuchar un poquito el video y luego vamos a comentar al respecto. No, te escuché también en un video, muy bueno por cierto, decir pues que nadie se hizo calvinista leyendo solo la Biblia. O sea, es posible, estoy convencido de que, eso. Sí. que alguien de pronto estudie la Biblia. Bueno, yo al iniciar mi vida cristiana estudié solo la Biblia en mi habitación, recuerdo, por varios años, solo con la Biblia, ¿no? Y más o menos entiendo lo que es estar en ese estado. Pero tiene razón, o sea, yo no me hubiese atrevido a pensar en ese tiempo que estudiaba la Biblia, oye, que aquí me está hablando de este tipo de doctrina, como hace el calvinismo. Nadie se hace calvinista con leer solo la Biblia. Sí, estoy convencido que nadie se hace calvinista, nadie se hace católico romano, nadie se hace raíces hebreas, movimientos que combato mucho en mi canal, tratando de mostrar el error de estas doctrinas para que la gente no caiga en ellas, porque sé que la falsa doctrina lastima la vida de la gente. Y sí, o sea, ¿quién le termina de leer la Biblia y dice, tengo que guardar el Shabbat del Nuevo Testamento, ¿no? Que tengo que guardar el Shabbat, tengo que dejar de comer puerco, tengo que comenzar a celebrar las fiestas santas a Yahweh, y empieza a cambiar su lenguaje y empieza a llamarle a Jesús Yeshua, cuando el Espíritu Santo inspiró 986 veces le llama a Jesús Jesús, el Nuevo Testamento griego. Nadie se hace raíces hebreas así, se hace por haber escuchado horas y horas y horas de enseñanza. Nadie termina de leer la Biblia y dice, tengo que hacer la primera comunión, que mi hijo haga la primera comunión, o tengo que bautizar a mi bebé recién nacido, tengo que estar en la única iglesia verdadera. Sí. Sí. O tengo que rezar a María para que ella interceda por mí ante Cristo. Nadie es ese católico romano leyendo la Biblia. Y de la misma manera, en el calvinismo igual, yo creo que nadie se hace calvinista. Puede ser que haya alguna excepción de alguien que leyó Efesios capítulo 1, verso 3 y 4, 3 al 5, 3 y 4, que habla de que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, y toma cierto concepto y dice, Dios nos eligió. Puede ser que haya alguna persona, pero es raro. La mayoría de las personas que terminan con esta convicción es porque han escuchado muchos mensajes de Paul Washer, del hermano Miguel Núñez, de la Coalición por el Evangelio, de John MacArthur. Entonces ya empiezan a ver las cosas así, ¿no? Porque ya les empezaron a mostrar en los textos bíblicos la teología que han inyectado en estos textos. Bien, nuestros hermanos entonces acá en este fragmento del video intentan refutar el calvinismo aludiendo a este principio que ellos, ¿no es cierto?, postulan de que nadie se puede hacer calvinista solamente leyendo la Biblia. Y en este aspecto voy a ser bastante serio y responsable con lo que voy a comentar ahora, pero si vamos a considerar ese principio, del mismo modo, me atrevo a decir efectivamente que nadie puede comprender, encontrar y aceptar la doctrina de la Trinidad solamente leyendo la Biblia de tapa a tapa. Del mismo modo, en escatología, nadie puede llegar a la conclusión de un rapto secreto 7 años antes de la venida oficial de Cristo solamente leyendo la Biblia, a menos que lea la Biblia Scofield. Entonces así nos damos cuenta que hay muchas también doctrinas que sin duda han sido heredadas. Hemos heredado, ¿no es cierto?, doctrinas, ¿no es cierto?, históricas o tradicionales en nuestras iglesias. Ya, por lo tanto, en ese aspecto igual creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, si bien es cierto, puedo comprender quizás el punto al que ellos intentan aludir, que si bien es cierto, el calvinismo propiamente tal, ¿no es cierto?, con todas sus ramas, con todos sus fundamentos, ha sido algo que se ha ido elaborando de manera progresiva. Sin ir más lejos, los llamados famosos 5 puntos calvinismo, ¿no es cierto?, que intentan como sintetizar o representar en términos generales lo que es el calvinismo, tampoco ni siquiera fueron postulados, ¿no es cierto?, o realizados por Calvino. Recibieron, ¿no es cierto?, el nombre de 5 puntos calvinismo por los discípulos, por los que compartían esta doctrina, ¿no es cierto? De hecho fueron postulados cuando ya Calvino estaba muerto.
Así es que incluso en sí mismo, la doctrina en sí, sabemos que históricamente se llamó calvinismo porque fue Calvino uno de los que más la defendió o logró sistematizarla, ¿no es cierto?, en términos teológicos. Pero Lutero, todos los reformadores, ¿no es cierto?, sin duda compartían estos principios elementales de la Biblia, de lo que es, ¿no es cierto?, la salvación, la soteriología. Sin más lejos, el meollo de la reforma fue netamente de carácter soteriológico. Lutero, ¿no es cierto?, combatió, ¿no es cierto?, de cómo el hombre puede ser justificado frente a Dios. Y la división, ¿no es cierto?, mayor que hizo con respecto a eso fue efectivamente que la salvación es por gracia. Entonces, eso provocó esa división con la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, y a partir de ahí se dio el puntapié inicial para este movimiento reformador. Por lo tanto, si es cierto, todo lo que es la doctrina en sí, ¿no es cierto?, para comprenderla, profundizar, hay que quizá estudiar como cualquier área, cualquier otra rama teológica. Pero lo que sí encuentro, y también aquí voy a compartir, parece que no soy muy asiduo a compartir experiencias personales, simplemente me gusta basarme en lo que es la evidencia bíblica, pero que también nuestros hermanos hacen alusión a eso. Voy a también comentar que, si es cierto, yo leyendo la Biblia solamente de tapa a tapa, no llegué al conocimiento quizá más profundo, más cabal, que puedo tener actualmente con respecto a todo lo que encierra el calvinismo, pero sí, honestamente lo digo, mientras yo estaba aún en mi iglesia, a la cual pertenecí tiempo atrás, antes de retirarme, solamente leyendo la palabra de Dios, solamente leyendo la Biblia, muchas veces me encontré con cosas, ¿no es cierto?, aspectos doctrinales que en mi iglesia no me cuadraban, no me coincidían según lo que yo había leído en la palabra. Yo desde muy temprano, ¿no es cierto?, en lo personal he sido muy asiduo a leer, a la lectura, y tuve la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder leer la Biblia completa. Y muchas veces cuando en mi iglesia escuchaba ciertas explicaciones que, debo decirlo, era una iglesia de corte pentecostal, de manera consciente o inconsciente, porque estos temas nunca se enseñaban de manera formal, nunca se profundizaban, incluso hasta conceptos teológicos, pero de manera inconsciente, después a medida que fui estudiando, fui identificando que mi iglesia, no sé, pues en el término de catología, era una iglesia dispensacionalista, ¿no es cierto?, que mi iglesia nunca se me enseñó eso, pero después yo me di cuenta que esa era la tendencia que tenían, como insisto, de manera consciente o inconsciente. Lo mismo en soteriología, esa iglesia en la que yo participaba era de corte arminiano, y yo también después que salí de la iglesia, y por eso también lo quiero mencionar como ejemplo en lo personal, hayan cosas que me producían ruido. Yo, mientras estaba en la iglesia, escuchaba por ahí ciertos tipos de predicaciones, visiones, ideas, que me producían ruido con lo que yo leía en la palabra. Y una de esas cosas, por ejemplo, sin yo aún en ese momento, en ese entonces, yo desconocía completamente los conceptos teológicos de calvinismo, de soteriología, de arminianismo. Después que salí, ¿no es cierto?, porque me dediqué a estudiar, a profundizar de manera autodidacta, ahí recién me encontré con estos términos, estos conceptos, ¿no es cierto?, y ahí recién, ¿no es cierto?, pude darme cuenta, eso es lo que yo siempre suponía, eso es lo que yo siempre pensaba. Después de acá, ¿no es cierto?, no encontré el nombre técnico a los conceptos, a la idea. Pero, por ejemplo, a modo de ejemplo puntual, siempre me pasaba que en mi iglesia yo escuchaba como que la salvación dependía mucho de mi actuación, de mi participación, de mi obrar en la iglesia. Y también, ¿no es cierto?, esa ambigüedad de que podía perderse, que hoy día me sentía salvo, mañana no, de que depende de lo como... a mí siempre eso me producía ruido, insisto, sin yo aún conocer para nada lo que era la doctrina de la gracia, el calvinismo, nada de eso, pero yo entendía por la palabra que no podía ser que la salvación se pudiera perder porque la fe no podía perderse. Yo simplemente leyendo lo que leía en la palabra, ¿no es cierto?, entendía que no, que la fe era algo verdadero, genuino, y que la persona que tenía fe en Cristo, era imposible que se perdiera. Lo menciono a modo de ejemplo para poder comprobar y demostrar que efectivamente por la Biblia, si es cierto, insisto, la doctrina completa de calvinismo quizá era imposible poder armarla solamente leyendo, pero sí creo que los principios elementales están ahí presentes en la Biblia. Quizá muchas veces al leer de manera superficial, porque hay tanta doctrina, tanta enseñanza que tenemos que, ¿no es cierto?, encontrar en la palabra de Dios. Como alguien dijo, la Biblia es como una cantera, en donde tenemos que extraer, ¿no es cierto?, las perlas, ¿no es cierto?, y empezar a armar los diamantes. Entonces, sin duda, después, al sistematizar, ¿no es cierto?, al estudiar teología sistemática, uno empieza como a ordenar un poco la doctrina, a enlazar textos de aquí con acá. Eso lo hacemos todo de manera consciente o inconsciente. Cuando preparamos un sermón, un tema a elaborar, hacemos eso. Vamos buscando referencias, ¿no es cierto?, vamos armando lo que dice un pasaje con respecto a otro. Entonces, efectivamente, creo que los principios elementales del calvinismo sí están presentes en la Biblia. Y así como yo me encontré con varios de manera inconsciente, sin conocer aún lo que era calvinismo, después simplemente cuando empecé a estudiarlo, le di como formalidad, le pude dar nombre. Esto es lo que yo siempre pensaba, esto es lo que yo siempre entendía por la palabra. Y justamente me empezó a dar sentido el calvinismo, no porque me convenciera leyendo un libro, sino porque lo que yo en mi experiencia personal estaba comprendiendo por la palabra.
Y sin duda, después cuando empecé a leer varias, ¿no es cierto?, fuentes de distintos autores, ahí justamente fui dándome cuenta que sí, que no era el único ni el primero que estaba pensando así o que había descubierto eso en la palabra. Eran principios que estaban ahí latentes, siempre existieron, pero nunca antes, ¿no es cierto?, se había profundizado en ellos. Así en ese aspecto creo, ¿no es cierto?, que ese principio no representa del todo una refutación válida, porque efectivamente, como digo, hasta los 5 puntos del calvinismo, ¿no es cierto?, podemos perfectamente hallar los fundamentos en textos bastante claros y explícitos en la palabra del Señor. Así que en ese aspecto creo que no responde, ¿no es cierto?, no le da el peso que nuestros hermanos pretenden darle, que leyendo la palabra de Dios solamente no se puede llegar al calvinismo. Quizás calvinismo no en sí propiamente tal, pero sí hallamos los principios latentes, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor.